¿Qué tal amigos? Bienvenidos a SK Vivero. En el video del día de hoy lo que vamos a conversar o lo que vamos a tratar es básicamente qué realizar o qué hacer con nuestro bulbo de tulipán. Como ustedes recordarán, aproximadamente hace 2 meses realizamos el primer festival del tulipán aquí en Perú. Y para muchas personas que adquirieron la planta, tal vez en estos momentos se encontrará de esta manera. Aparentemente muerta, ya no es de preocuparse. Lo que vamos a hacer en este video es básicamente conversar y darles a conocer aquellos datos que son necesarios para que ustedes puedan tener y rescatar el bulbo. Si es que debemos de tenerlo en frío, si es que debemos de guardarlo, etcétera, etcétera. Todos esos detalles. Así que amigos, ya sin más que decir, bienvenidos. A ver, un poco lo que vamos a ver en este video, lo que quiero comentarles, nuevamente disculpe por el sonido del gallo, es básicamente cómo se encuentran estas plantas ya después aproximadamente, acá tengo el celular, es decir, a 20 días después de haber sido el festival. Como ustedes ven, prácticamente las flores son más grandes incluso que mi mano. Acá tengo otra de color blanco, aquí algunas rojiblancas que le han quedado. Bueno, un pequeño Rembrandt que parecer ha tenido un pequeño problema, una pequeña ruptura, pero bueno. Es así como se encuentran estas plantas, ya pasadas 20 días prácticamente han tenido las personas un poco más de 2 semanas de floración. Estas recién están comenzando a caer, recién están avanzando. Acá hay uno justamente, que es lo que quiero que vean. Cómo es que, a ver, vamos a hacer un poquito de cancha, acá está. Va perdiendo los pétalos y toditita esta masa foliar va a reducirse hasta simplemente acumularse en el bulbo. Vamos a escarbar un poquito y aquí está el bulbo. Vamos a ver si es que lo llego o lo dejamos si no para otro video. Acá está. Creo que sí podemos apreciar el bulbo. ¿Sí? ¿Quién será que el próximo año nos va a dar otra planta si es que seguimos algunas recomendaciones? Uno de los detalles que deben de considerar es que esta es la verdadera floración de un tulipán. No el clásico cerrado que nosotros vemos muchas veces en las tiendas, sino esta. Unos pétalos abiertos, totalmente una flor bien amplia, como podemos ver. Amigos, ¿cómo están? Somos los mismos organizadores de primer festival de tulipán. Queremos en esta oportunidad enseñarles cómo deben ustedes sacar los bulbos. Ustedes son de las personas que han comprado los tulipanes el 16 de septiembre. Como ven, ya estamos en el mes de noviembre prácticamente, el último día del mes de octubre, y sus tulipanes deben estar así. No es que se han malogrado ni se han secado, es un proceso natural que tiene la planta. Ahora lo que queremos es recuperar los bulbos para poder nosotros sembrar nuevamente. Es muy fácil. Lo van a escarbar. Sacan toda la tierra y como ven encuentran un bulbo nuevo. Le sacan toda la raíz antigua. Preferible que lo hagan cuando esto está más fácil de romper. Yo lo estoy haciendo en esta oportunidad para que ustedes vean. Como ven, tiene como una capa. Este es el tallo. Aquí estuvo la flor. Y el proceso vegetativo es normal. Limpio bien y veo que hay 3 bulbos nuevos. Estos bulbos los tiene que conservar en un lugar fresco. Como les había comentado, es difícil lo que queremos hacer acá en Lima porque en Lima no hay nieve, no hay frío. Entonces, los meses de
noviembre, diciembre y enero y febrero, lo vamos a guardar en un lugar fresco estos bulbos. Los podemos envolver con papel, cada uno con papel, periódico, papel higiénico, y guardar en cualquier lugar de la casa que esté fresco y aireado, sin humedad. Fines de abril o comienzos de mayo va a ir dentro del frigider, no en la nevera, sino dentro del frigider. En el frigider va a estar los meses de mayo y junio y julio tal vez. O puede estar antes, a partir de junio. Tal vez no me entiendan lo que estoy diciendo, pero estamos mandando un texto para que sea más explícito. Entonces, vuelvo a repetir, sacan los bulbos de la maceta, encuentra, los vuelve usted a recubrir con papel, uno por uno, luego va y los guarda en un lugar seguro, los va a meter en el frigider 3 o 4 meses. Pasado estos 3-4 meses, más o menos tiene que ser en 15 de junio que los tiene que sembrar nuevamente. Estos bulbos los tiene que volver a sembrar. O sea que ha recibido que estén en el frigider unos 3 o 4 meses. Llega el 15 de junio del 2019 y usted los mete en una tierra y en una maceta y lo cubre. Ya recibió frío. Y esto tiene que nacer lentamente. Tiene que dar flor después de 3 meses. Y para ello lo tiene que regar con unos cubitos de hielo. No los puede regar con agua. Lo que queremos es frío. A este bulbo le va a gustar el frío, le gusta el bulbo. Si usted no tiene ese frío, no va a poder conseguir la floración del tulipán. Bueno, esperamos que el presente video les haya servido mucho en cuanto a la información que les hemos brindado y sobre todo que sepamos cómo actuar o qué hacer en realidad ya a partir de ahora con nuestras plantas de tulipán que hemos adquirido o que han adquirido muchas personas en el primer festival del tulipán. Así que amigos, ya los dejaría hasta la siguiente semana con un nuevo video. Hasta la próxima.